Muy bien, iniciamos este club de lectura saludable. Ya estamos aquí conectaditas. Laura, en un momentito por ahí va a estar conectada. Azu, que también, bueno, pues ellas son expertas en todos estos temas y hemos escogido en este club de lectura saludable que, bueno, antes que nada los invitamos y por ahí tienen su cafecito, su bebidita caliente. Bueno, ¿qué creen? Yo por aquí me preparé un Smart Shake con café. Entonces me hice mi capuchino calientito, está delicioso. Y antes me tomé mis probióticos y mis prebióticos. Por ahí las personas que son por primera vez, ahora sí que todas somos bienvenidos a este club. Y aparte, la persona que los invitó les va a explicar cómo también podrán prepararse de este tipo de bebidas, frappuccinos o lo que a ustedes se les antoje, podemos aquí compartirlo. Y bueno, en este día estamos ahora sí que compartiendo ya en capítulo 5, ¿verdad? Laura, estamos en capítulo 5. Por allí el doctor Daniel Goleman, americano, que pues es pionero en todo esto de la inteligencia emocional. Acuérdense que la psicología es una ciencia muy moderna y ha ido evolucionando. Y bueno, esto es un básico, pero realmente ese básico creo que nos está ayudando un montón a motivarnos a no quedarnos con emociones que quizá a veces no sabemos canalizar y ni siquiera sabemos cómo ponerles nombre. Y para eso estamos aprendiendo en este club de lectura saludable con Willosophy. Y bueno, vamos a pedirle a Laura que nos enseñe esta parte de qué es ser esclavos de la pasión. Adelante, Laura, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues vamos a hablar de un tema que nos comparte aquí el doctor Goleman y es muy interesante porque muchas veces no pensamos que tenemos el hábito de vivir preocupados. Por eso dice esclavos de la pasión. Y muchas veces nos sucede que no aprendimos durante la infancia a autodominarnos. A lo mejor vivimos en una familia donde ni siquiera nuestros padres tenían esas habilidades y por lo tanto no es posible que nos enseñen a dominarnos. Yo les explico a veces a las señoras, si a mí no me hablan en chino, pues no puedo entender el chino. Y cuando nosotros somos pequeños, si durante nuestra infancia las personas que nos cuidaron no tenían autodominio de sus emociones, no hablaban de sus emociones, explotaban, pues muy seguramente es lo que nosotros vamos a aprender. Eso es lo normal. Es normal gritar, es normal acelerarnos, pero lo que nos está diciendo aquí el doctor Goleman es que es importante aprender el autodominio, es decir, a entender nuestras emociones. Cuando esto sucede, hay emociones que todas las emociones que sentimos son importantes, o sea, todas tienen una función especial en nuestra vida y son necesarias para nuestra supervivencia y sociabilizar, para entrar en toda la sociedad. Pero el problema es cuando es repetitiva, constante, podríamos decir como crónica y exagerada. Es importante estar tristes, de repente es importante a veces preocuparnos, es importante estar felices, es importante de repente sentir asco. Todas las emociones son fundamentales y necesarias para la supervivencia, pero no todo el tiempo debemos de tenerlas. Entonces, él nos va a compartir que el arte de aprender a serenarnos, a estar tranquilos, es lo que va a ayudarnos a que tengamos una vida más adecuada. ¿Cómo lo vamos a ir logrando? Pues es, tenemos que aprender a hacer una pausa, a observarnos y decir, a ver, ¿en qué parte lo estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor de repente sientes un nudo en el estómago, pues a lo mejor podría ser preocupación. O si estás con la cara tensa y las manos apretadas, a lo mejor eso es una ira, es un coraje. Entonces, primero que nada hay que darle nombre a nuestras emociones para poder eh, saber qué tengo que hacer para cambiarla a algo más adecuado. Entonces, él empieza con la ira y nos dice que muchas veces
vemos en noticias alguna situación, ahora que empiezan que los tiroteos de repente vemos en la escuela, y cada persona vamos a reaccionar diferente ante una situación, mientras que uno puede enojarse y decir, ¿cómo es posible que esté pasando esto? El gobierno, los hijos, otra persona puede entrar en miedo, otra persona puede entrar en preocupación, pero depende de lo que tuvimos en nuestra historia pasada, que un evento cada quien le da un significado diferente. Y esto es importante, no lo nombra él, pero sí es algo que nos tiene que quedar claro. Ante una situación que vivimos, cada persona tiene diferente emoción. ¿Y a qué se debe? Pues que cada quien le enseñaron cosas diferentes en su vida anteriores o tenemos experiencias pasadas y por eso es que hay muchísimas reacciones ante un mismo estímulo, ante vivir un tiroteo en una escuela, que acabo de escuchar eso hace unas noticias, ¿no? Que habían hecho un tiroteo. Hay quien se puede sentir indignado, hay quien se puede sentir preocupado, hay quien puede sentir miedo, pero depende de lo que vamos a interpretar de esa situación. Entonces, la ira siempre tiene un motivo, pero muchas veces no es el motivo más adecuado. O sea, es normal sentir ira ante una situación, es una de las emociones más primitivas y que nos ayuda a sobrevivir. Si yo sentía en la prehistoria que me estaban quitando mi comida, estaban llegando otros invasores a querer quemar mi aldea, pues claro que me enojaba, porque mi cuerpo cuando yo me enojo, cuando siento ese coraje, ese miedo, ese enojo enorme, pues me salen energías y fuerzas para luchar contra esa situación. Pero en la realidad actual, pues no todo lo que nos sucede es como para ponerme a pelear. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces, muchas veces lo que empezamos a pensar de esa situación hace que se haga más grande de lo que es. Y él nos pide, hay que aprender a hacer pautas, porque recordemos que esa amígdala que habíamos dicho que todos tenemos, que está en el cerebro de las emociones, se prende y pone alarma cuando siente que hay algo que está poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, si yo ante una situación de peligro se activa, en ese momento dejamos de pensar. Por eso es importante aprender a hacer pausas, hacer una pausa para poder decidir qué voy a hacer ante esa situación. La ira, entonces, es necesaria, nos proporciona energía y nos ayuda a que nuestros cuerpos se sientan fuertes, el corazón va a latir rápido, corre la sangre. ¿Para qué? Para poder luchar. Pero si no hay un peligro y yo no tengo que luchar y yo sigo enojado, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Lo estoy estresando, estoy produciendo cortisol y eso no nos va a ayudar a poder sociabilizar. Entonces, el ataque de ira o furia debe en un momento de parar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando yo necesito aprender a relajarme, a tomar aire y a veces hasta la misma respiración. Este tipo de actividades, si tú tienes una ira, una frustración, eres una persona que podemos decir que explota muy fácilmente, muy seguramente te ayudaría mucho a asistir a algún tipo de terapia para que aprendas nuevas habilidades antes de que llegue el momento, para que así a la hora de que te llegue un estímulo que te haga que te enojes, tú sepas qué hacer. Porque si estás esperando a practicarlo hasta que estás enojado, pues, ¿qué crees? La amígdala ya va a haber tomado el control y no va a ser posible que razonemos, porque ya se tomó tu cerebro por esa parte instintiva. Entonces, nuestras emociones se tienen que ver mucho con las sustancias que produce el cuerpo, la adrenalina, el cortisol. Cuando nosotros producimos el cortisol ante una situación de emergencia, algo que me produce ira, coraje, porque tengo que defender, si yo no aprendo a bajar esa emoción, tu cuerpo va a estar inundado de esas sustancias. ¿Y qué sucede? Que se te va a quitar el hambre, vas a tener insomnio, tu aparato eh, reproductor se va a detener. Ese es el problema de mantenernos constantemente en la ira, en la preocupación, en la furia, que nuestro cuerpo
deja de funcionar correctamente. La ira se construye sobre más ira, nos dice él. ¿Qué es esto? Que muchas veces nos enojamos y empezamos a pensar, es que no debió haberme hecho eso, es que tenía que haberme hecho de esta manera, es que por qué, y empiezo a pensar y pensar, y hay algo que me lo detonó. A lo mejor yo llegué a hacer un trámite en un banco y llegó alguien y se metió, me quitó el lugar y yo me empiezo a enojar porque pues sí, yo tengo media hora y ya se metió adelante. La acción fue, alguien se metió delante de mi fila, me está quitando mi lugar que por derecho me correspondía y sobre de esa acción yo empiezo a agregarle más cosas. Y ese es donde yo meto más pensamientos que hacen que mi enojo, que mi ira se suba de nivel. Entonces debemos de aprender a hacer una pausa y eso se hace antes de tener esos estados. Por eso hay que practicar antes que nada cómo le voy a hacer para cuando eso suceda, yo pueda tener herramientas para no permitir que la ira se desborde. ¿Cómo le voy a hacer? Intentando tener pensamientos a lo mejor más positivos, buscar y decir, bueno, ¿qué tal que esta persona tiene una emergencia y por eso se pasó ahí? ¿Qué tal que yo tengo que cuestionar lo que estoy sintiendo y buscar nuevas opciones? No quedarme simplemente con un pensamiento, porque si no me quedo como en la rueda del hámster, pensando en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, y eso nos va a llevar a otra parte que es vivir, no darme cuenta a veces de lo que estoy sintiendo. Y nos dice aquí él que muchas veces cuando damos esa rienda suelta, nos dice que nos sentimos cada vez peor. Y no sé si te pasa. Cuando vas con una persona a algún lugar y te pasa algo y luego lo platicas a tu familia, es que fíjate que me pasó esto y esto, ¿qué crees? Que cuando tú vuelves a platicar ese suceso que te causó enojo, lo estás reviviendo y tu cuerpo nuevamente vuelve a producir todas esas sustancias. Y entonces, a lo mejor te pasó de una manera, pero tú a la hora de platicarlo le pones algo más y entonces sube de nivel. Y luego vas y se lo platicas a alguien más y le vuelves a poner algo más. Y estamos haciendo de algo que sí era para enojarse porque se estaban aprovechando de mí, estaba haciendo una situación muy mala para mí, pero yo le voy poniendo cada que lo platico algo más, algo más, algo más. Y además, como veo que me llaman, que estoy atrayendo la atención y me ponen, la gente está, ay, ¿qué pasó? Allí cuéntame más. Pues yo le voy echando más crema a los tacos y les voy platicando ese suceso con más detalles exagerados. Y mi cuerpo se acelera, mi corazón empieza a latir rápido, todas las cuestiones fisiológicas ante el recuerdo de algo que pasó hacen que mi cuerpo en ese momento esté como en esa situación. Entonces, para esos momentos hay que respirar profundamente, intentar relajarnos, porque cuando yo cambio mi cuestión fisiológica, mi respiración, hasta mi postura, puedo ayudar a que esta emoción baje. También es importante intentar distraernos. A lo mejor buscar una película, un audio, buscar algo que me ayude a quitarme de ese pensamiento, de esa situación que me causó tanta ira. Pero importante, muchas veces cuando estamos en esto, inconscientemente podemos buscar, a la hora de que yo estoy buscando una serie en Netflix o algo, podría ser que encuentre algo que tenga que ver con la ira que traigo. Y entonces, como quien dice, voy a tener más motivos para seguir enojada. Inconscientemente mi cerebro dice, esto que me hicieron está mal, no debería, voy a hacer algo diferente. Me siento en la televisión, busco algo y pongo algo que al final esa película, esa serie, me va a llevar a decir, ya ves, esto sucede. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir y elegir de manera consciente. Ok, si estoy enojado, si estoy iracundo por algo que me hicieron, intentar no ver algo que sea con violencia,
porque si tiene violencia, lo más seguro es que cuando termine voy a estar igual o peor que al principio de haber elegido ese programa. ¿Sí? Entonces, la ira, para poderla quitar, es necesario también expresarla, pero hay que buscar una persona adecuada. A veces buscamos a alguien para hablar, platicar de lo que nos sucede puede ser de gran ayuda, porque a la hora que nosotros expresamos, tenemos que pensar lo que decimos. Entonces, hablar y compartir sí nos ayuda mucho, pero hay personas que yo le puedo compartir, como sería el psicólogo, el coach o alguna persona que sea más centrada, de alguna manera, por así decirlo, que nos va a decir, a ver, sí, pero ¿no será que pasó esto? ¿Qué tal que sí esto? Entonces, me confronta con esa emoción y la puedo bajar. Pero si yo elijo a una persona que le encanta, por así decirlo, el chisme y que todo lo hace más grande, esta situación que yo le estoy platicando, cuando yo acabe, vamos a acabar las dos juntas con los guantes puestos queriendo ir a hacer algo contra la persona que nos lastimó. Entonces, es importante que aprendamos a hablar de lo que nos sucede, pero busquemos una persona que nos ayude a bajar esa emoción, porque lo que nos dice, porque la manera como nos ayuda y nos pregunta, nos cuestiona, nos ayuda a bajar esa ira, esa situación. Entonces, podemos bajar la intensidad si tenemos una buena persona que nos ayude a bajar esta emoción. La ansiedad. Nos habla también de la ansiedad. Y dice, bueno, ¿qué es la ansiedad? Y son como pinceladas aquí, ¿verdad? Pero la ansiedad no es más que estar pensando en algo que va a suceder, pero ya tiene un nivel un poquito más alto que va a pasar algo malo. No tiene, es importante que aprendamos a planear. Si mañana vas a tener una actividad importante, pues a ver qué voy a hacer y puedo tener mi lista y estoy preocupado pensando en lo que va a suceder, pero simplemente como para estar preparado a esa actividad. Pero si yo solamente me preocupo por las cosas malas, ahí sí empezamos a sentir ansiedad, que va a venir algo en el futuro, pero además es algo malo. Esa es la diferencia con la preocupación. La preocupación solamente es pensar en lo que me falta, pero no necesariamente son cosas malas, como que tenemos un poquito de todo. Pero en la ansiedad, lo que yo estoy pensando, la mayor parte de mis pensamientos es algo va a salir mal, no voy a poder, no van a llegar, no va a pasar esto. Y eso, ¿qué efecto tiene en mi cuerpo? Pues empiezo a sentir a lo mejor sudor, a lo mejor mi corazón se empieza a palpitar, a lo mejor hasta empiezo a temblar. Entonces ya pasamos de preocuparnos a una ansiedad. Y la ansiedad también puede pasar a un nivel más alto, que es el obsesivo compulsivo o las fobias. Entonces, nosotros en nuestra vida ahora que ya somos más adultas, es importante que hagamos pausas antes de que llegue una emoción para decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿En dónde le estoy sintiendo? Recordemos que el temor tiene que ver con el cerebro más primitivo y nos va a prender la amígdala. Por eso es importante que hagamos estas pausas en nuestra vida. Cuando nosotros nos preocupamos de manera crónica y repetitiva, esto no nos lleva a solucionar nada. Es importante sentir preocupación, sí, porque esto nos da herramientas para prever lo que va a pasar mañana. Pero si es como las otras emociones, constante y además crónica, ahí ya tenemos una alerta, una alerta que nos puede decir aguas, puede subir a otro nivel. Cada uno de los trastornos, en definitiva, la fobia, la ansiedad, son situaciones temidas que todos podemos tener en alguna parte de nuestra vida. Es normal tenerlas, no tiene nada de extraordinario. No nos vamos a preocupar por preocupar, porque no nos pase eso. Pero hay que entender que si es muy larga en tiempo, o sea, que no fue algo rápido, no sé, yo tengo un evento dentro de 2 meses
Y si yo desde ahorita me estoy pensando si van a servir la comida bien o si van a llegar los invitados, pues a lo mejor es demasiado tiempo. Puedo hacer mi lista de lo que tengo que ver y lo olvido, pero si todo el tiempo estoy piensa y piensa en lo mismo y todavía falta mucho, tal vez estoy entrando ya en una fobia, en una ansiedad y hay que aprender a diferenciar para poder tener nuevas herramientas y salir adelante, no quedarnos enfrascados. Las preocupaciones por lo general tienen un curso y se van a terminar. Y no debería de ser que termino una cosa y digo, ah, ya, todo salió bien, ya acabé con este, ¡ay! Pero ahora viene el otro y empiezo otra vez en el carrusel. No, 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 no debería de ser que yo todos los días tenga que estar preocupada por algo. Debería de ser en momentos, no todo el tiempo. Si todo el tiempo tú estás preocupada por algo, seguramente podrías estar en una situación donde no estás aprendiendo a poner un alto en tus actividades. Ujú. La ansiedad, nos dicen los investigadores, que se puede presentar de dos maneras. Una cognitiva, donde yo simplemente estoy pensando en lo que puede pasar, y la fisiológica. Y las dos son igual de preocupantes. Y cuando se juntan, la cognitiva y la somática, que es donde yo lo siento en el cuerpo, ahí ya nos puede estar generando hasta una enfermedad, porque nuestro cuerpo se está llenando de cortisol y esto ya lo habíamos visto en otro de los libros, ¿sí? Entonces, la ansiedad por alguna situación la podemos sentir en nuestro cuerpo. Si tú de repente estás acelerada y tiene que ver, también se parece mucho a la ira, en el corazón que está acelerado, el estómago, los puños, sudoración, que no duermo, se me quita el apetito, muy probablemente esa ansiedad estás afectando a nuestra salud y por eso es importante que aprendamos a frenarla, ¿sí? Entonces, las amenazas y los peligros están ahí. Siempre ha habido desde que nosotros nacimos, desde la historia, desde la prehistoria siempre ha habido situaciones que nos afectan, pero no siempre tenemos que vivir preocupados. Ujú. De hecho, hay algunas personas que pueden tener algún tipo de lesión en el cerebro, nos dice aquí el actor, que ni siquiera se dan cuenta de que viven en peligro y para ellos es normal. Y ese sí es un factor que ya deberíamos ir hasta con un médico, ¿sí? Porque no se perciben que están tan preocupados. ¿Cómo es eso, Laura? Si a lo mejor tú dices, ay, me doy cuenta que estoy preocupado, debería de hacer algo, me voy a tomar algo para relajarme. Pero hay gente que está algo en su cerebro cambiado, habíamos dicho que hay como un cableado, y puede suceder que no te des cuenta que estás en esa ansiedad, en ese miedo, en esa preocupación. Entonces, sí nos ayuda la preocupación, pero hay que estar atentos para saber cómo la vamos a manejar. La melancolía, la tristeza. Esta es una de las emociones que muchísimas veces tratamos de tapar, como que enojarnos, como estar enojados o la ira, es normal. Decimos, esto es normal, está bien porque hay que defendernos, porque pues pasaron sobre de mí y me defiendo. Pero cuando estamos en la tristeza, en la melancolía, socialmente nos dicen, eso no es bueno. Levántate, sonríe, tienes que hacer algo. Cuando una persona pasa por un duelo y la vemos como que no nos gusta verla triste, verla que está en sus pensamientos, y eso genera que muchísimas veces nosotros tapemos y no nos demos cuenta de que una persona puede tener un problema grave. La melancolía, el estar pensando en lo que me pasó, tiene que ver con un duelo, algo que perdimos, y puede ser la pareja, puede ser el trabajo, puede ser una situación, un divorcio, hasta la pérdida de una mascota, todo, una pérdida puede ser va a ser la que desencadene nuestra tristeza, pero si esa tristeza es demasiado tiempo, eso ya puede ser un factor de alarma y de peligro. Entonces, hay muchas manifestaciones de enfermedades que pueden venir por la tristeza. Es normal que la gente en ese momento, y aquí sí hay una línea muy delgada, porque a veces no sabemos, bueno, pero ¿qué tanto tiempo debería de estar en duelo la persona que no quiere sociabilizar?
Bueno, no se puede poner una fecha y decir, a los 3 meses pasamos a la siguiente fase, porque en los duelos pasamos por varias etapas. Y bueno, ese es otro tema, pero sí es importante saber que no de un día para otro nos vamos a sentir bien y vamos a decir, ahora sí, ya dejé mi disfraz de tristeza y salgo al mundo y todo está bien. No, va a depender del vínculo que tenías con esa persona o esa relación. A veces pierdes un negocio que hiciste durante toda la vida y puede ser un duelo horrible para ti, una tristeza muy grande. Pero si esa tristeza me aísla por completo de la gente, me quita las ganas de comer, es muy probable que yo ya esté en una melancolía o en una depresión y es ahí donde tengo que tener cuidado para salir adelante. Entonces, ¿cómo voy a levantar el ánimo cuando yo estoy ante una situación de tristeza? Pues algo que ayuda mucho es intentar sociabilizar, salir a comer con la familia, con los amigos, buscar algo que me haga reír. Ahí sí, ponte una película, una serie, intenta reír. Si tú te ríes durante 2, 3 minutos, caminas por un jardín, por un bosque o hasta en un lugar que te sea placentero, sonriendo, fórzate a reír, aunque no tengas ganas. Después de 2, 3 minutitos, ¿qué crees? Tu cuerpo va a producir adrenalina, oxitocina, da abrazos. Si puedes abrazar a alguien y no decir nada, abraza a esa persona, a esa mascota, y vas a salir mucho más rápido de esa tristeza, esa melancolía. Esto lo vimos con Marian Rojas en otro de sus libros, pero levantarnos el ánimo ante la melancolía y la tristeza es posible, pero hay que accionar. Y también es importante que nos demos cuenta que hay gente que luego está muy negativa, ya lo habíamos comentado, y hay que buscar pensamientos que nos ayuden a salir adelante. Todo esto no es fácil hacerlo cuando ya estamos en esa emoción. Por eso, si tú sientes que te enojas fácilmente, que estás en la melancolía, que te preocupas demasiado, antes de que llegue esa situación, ahorita que estás de alguna manera bien, sería importante que aprendas a relajarte, que aprendas a tener unas respiraciones, que busques esas películas, podrías tener una lista de películas que, bueno, el día que yo me sienta mal, pues aquí la voy a tener, o tal vez algún libro. Entonces, vamos buscando herramientas antes de llegar a las emociones que consideramos negativas para poderlas enfrentar y salir adelante. Entonces, lo que él nos está diciendo es que nuestras emociones son válidas, se pueden trabajar en ellas, pero hay que aprender a detectarlas. Entonces, dice aquí que la imperturbabilidad es una especie de rechazo optimista. Pensar que no tenemos problemas también puede ser un problema. O sea, hay que aceptar, hoy me siento triste, hoy me siento preocupado, lo acepto, lo trabajo, hago lo que tengo que hacer y lo dejo pasar. La tristeza también me dice algo, la ira también me dice algo, me cuestiono, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Lo siento por un momento, pero paso a lo que sigue. Lo que tenemos que evitar es estar mucho tiempo en una misma emoción, porque ahí puede ser peligrosa. Y bueno, después ya veremos en el otro capítulo otras aptitudes que nos van a ayudar a seguir entendiendo un poco de estas emociones. Excelente, Laura, muchísimas gracias. Parece que Azu tuvo un problemita con el internet. Y bueno, pues ahorita con esto que tú nos platicas, qué importante es esto de identificar las emociones, especialmente ahorita la ira, que quizá podemos verla como pésima, como horrible, y claro que tiene sus grados, como tú bien nos lo dices, identificarla y sí, obviamente todo el mundo sentimos de repente un enojo, un coraje, un berrinche, pero hay grados y hay que ahora sí que pausarlo para que estos no crezcan y podamos herir a las personas que más nos quieren o que más queremos, pues ahora sí que a eso nos invita el autor, ¿verdad? Y esto que tú nos dices, buscar ayuda, si es algo ya muy recurrente o de tanto tiempo, sí o sí buscar ayuda, porque posiblemente sea en ese momento importante alguna medicación, alguna terapia, en fin,
Y algo que me encantó del autor que trata, así como Víctor Frank, que veía esa parte no nada más de ser un ser humano, personal, físico y mental, sino también la parte espiritual, pero no una espiritualidad X, sino una espiritualidad muy fundamentada, muy respaldada, muy fuerte y muy en la verdad. Y este autor también, Daniel Goleman, nos menciona rezar, rezar y tener una espiritualidad fuerte. Ese es importante para cualquier tipo de emoción y destinarle un ratito, un tiempo, no sé, el que va a misa, el que va al Santísimo, que el que va y ora, el que, en fin, es importantísimo. Creo que, bueno, muchísima gente tenemos esa cualidad o ese regalo de tener una espiritualidad que no la han dado por allí en la familia y entonces, ¿por qué no afianzarnos para poder tomar esa fuerza, esa paz y esa reflexión que todas las personas necesitamos? Gaby Morales nos está comentando aquí, excelente tema y súper bien explicado. Gracias, gracias Gaby. Y bueno, Laura, agradecerte tarea que nos dejas, empezar a hacer nuestra listita de películas quizá cómicas, películas que nos distraigan, para que no reforcemos la ira, al contrario, nos distraigamos. Esto del deporte, elegir un deporte, porque ahí es donde canalizamos ese coraje, esa ira, ese empuje y todas esas emociones y les damos un cauce y nos divertimos con todo eso. Y también con la tristeza, pues ahora sí que no darle rienda suelta, elegir entonces no películas ni noticieros tristes, sino pues películas que nos distraigan totalmente y nos levanten muchísimo el ánimo. ¿Va? Gracias, Así. Pues muchas gracias. gracias, Marisa. En el libro vienen muchos ejemplos, es un libro de hace 30 años, pero si nos ponemos con puros ejemplos, pues no vemos eso. Pero es importante esto que nos dijo Marisa de la oración. Hay muchos experimentos donde se ponen a la gente a hacer oración y se ve cómo baja hasta el cortisol, la ansiedad. Es una buena manera porque el hecho de sentir que hay una fuerza superior que me acompaña, eso nos ayuda muchísimo. Entonces, busquemos la manera de acercarnos. Cuando hacemos oración, también cuando hacemos una oración repetitiva, se han puesto hasta electrodos en el cerebro y se ve cómo el cuerpo entra en una fase de relajación total. Todo tiene un para qué y es una de las formas más que más ayuda. De hecho, en las terapias, las personas que están en adicciones, ya sea los que son alcohólicos, los que son adictos a alguna droga, los pasos que ellos siguen, su Al-Anon y demás, uno de los pilares fundamentales de esos programas para salir de las adicciones es tener fe y saber que hay una fuerza poderosa, un Dios que los ayuda a salir adelante. Entonces, es una de las herramientas que nos dice, y ciertamente me faltó aquí entre las cosas que dijimos. Muchas gracias, Marisa. Padrísimo a ti, Laura. Me encanta con todo lo que nos compartes como psicóloga y amiga y wellness coach. Y bueno, gracias a Marisela por conectarse, a Katia, que aquí está aplicadísima, Elisa, a Gaby, a Judith, a Edgardo, a Marisela, a Adriana, en fin, a todos los que estén escuchando este capítulo. Nos esperamos la próxima semana con el siguiente, que también está súper interesante. Hasta pronto y gracias. Buenas tardes, días. Ah, para mí es tarde. Bye. Buen día, saludos, bye. ¿A nombre de qué? ¿Quién está?